cosa, ¿qué tipo de trabajo se hacen con esta máquina? Este es el tipo de trabajo que necesitan para la empresa. Sobre tarjeta de presentación. Ya la tarjeta se está haciendo. Hablemos un poquito de la imprenta, pero no nos vamos a ir a datos históricos de la imprenta, de Gutenberg, de cuándo comenzó todo. No. Hablaremos de la imprenta de hace algunos años, tal vez de 15 o 20 años atrás, donde estas máquinas que ustedes están viendo acá, estas se llaman ABD. Aquí hay una 360 y esta no recuerdo bien cuál es. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Estas máquinas antes eran el eje principal sobre el que giraba todo lo que eran los trabajos de imprenta. Habían otras que eran muy utilizadas, la Multilead, y otras que también eran de tipos, las que ya eran más antiguas todavía. Pero hablemos de esta, que en un momento hubo un auge tremendo de este tipo de maquinitas, porque se utilizaban mucho para hacer talonarios, volantes, hojas sueltas, este tipo de cosas. Ya estas máquinas se están usando mucho menos, porque como todo se ha ido digitalizando, ya casi todo se hace en máquinas que son láser, la mayoría de tarjetería y ese tipo de cosas. Pero aún se sigue trabajando porque tenemos todavía empresas que necesitan talonarios, que necesitan afiches y se hacen ese tipo de cosas. Y para hablar de imprenta, ¿quién sería mejor que esta estrella, esta excelencia, este hombre que tiene tanta experiencia en esto, que es don Pedro? Pedro, háblame un chin de imprenta. ¿Cuándo comenzaste tú a trabajar en el sistema OPSE? ¿Tú trabajaste antes de OPSE? Sí, pero primeramente estaba en el área de tipografía, cuando era un plomo que hacían armando la letra, una línea de letra armándola y cosas. Bueno, renovando la imprenta. Después llegaste a la plancha, al OPSE. Básicamente el OPSE es esto que estamos mirando aquí, ¿verdad? Todavía no, le falta mucho tiempo al OPSE para que se parezca totalmente. Pero la tecnología va avanzando. Hay mucha tecnología, pero lo que yo te quiero preguntar es, ¿tú entiendes que no va a desaparecer porque sigue siendo todavía costoso, ¿verdad? Demasiado costosa toda la tecnología. La digital es muy costosa actualmente. Ya. Pero este tipo de máquina no va a desaparecer por el momento, pero no va a desaparecer. Exacto. Una cosa, ¿qué tipo de trabajo se hacen con esta máquina? Este es el tipo de trabajo que necesitan para las empresas. Sobre tarjeta de presentación. Ya la tarjeta está haciendo mayormente en láser ya, porque es más rápido, un poco más costosa, pero también imprime con calidad. Pero ya este tipo de trabajo, etiqueta adhesiva ya hacemos aquí en esta máquina. Mucha etiqueta adhesiva. Esa es la que le pegan a la gente que tiene una fabriquita de productos, que fabrica cloro, que fabrica lo otro. Y laboratorios farmacéuticos también. Los laboratorios farmacéuticos. Perfecto. Otra de las ventajas de esto es la gran cantidad de tirada que se puede hacer en pocas horas. Estamos hablando de que, por ejemplo, estas hojitas, uno a uno, de un talonario, podría tirar, por ejemplo, si una de esas maquinitas puede fácilmente tirarte 10.000 hojas en un día. 8.000, ¿cuántas? 35 y 40.000 hojas. 35.000 hojas se puede hacer en un día. Sí. Y hasta más hojas también, porque he visto gente que han hecho hasta 60, 70.000. Tiradas, le llaman tirada esta, tirada de otro color. A velocidad rápida, ¿sí? Ok, estas son máquinas pequeñas. Imagínate esas máquinas grandes, ya industriales, que te tiran 8.000 por hora. 15.000 por hora imprime. ¿Cuántas? 15.000 por hora. Y una hoja grande que puede tener 10 hojitas, 8 hojas de estas. Correcto. 8 hojas de estas. Y cilindro bajo. Entonces imagínate, 8 hojas por 8.000. Ven, sigue trabajando normalmente, normalmente. Para que se presente un problema. Sí, eso es normal en esta, eso es parte del proceso. Siempre esa maquinita te dan ese tipo de detallitos. Cuidado que no entinte atrás. Exacto, ese tipo de cosas. Déjenme decirles que yo he trabajado en imprenta, yo sé de lo que estoy hablando. Aquí tengo otra excelencia. Háblame un chin. ¿Cómo te llamas? Eduardo Rivas. Eduardo, dime una cosa. ¿Cómo cuántos años tienes tú en el área? En el área tengo 42 años. 42, pero ven acá, tú no tienes 42, pues tú comenzaste a los 10 años. Sí, yo tengo 56 años. Caray. Entonces tú comenzaste también en el área de tipos, de plomo. Sí, claro. Cuando se tipografía. ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, recuerdo cuando se hacían las planchas en tipografía, que se armaban, eran por letras.
el tipo de letra. O sea, yo quiero escribir, soy José y quiero decirte que te amo. Y tenía que buscar cada una de esas letras, una por una. Por nombre, por cada tipo de letra, por cada chivalete, se usaban los chivaletes en ese entonces. Sí. En ese tiempo era lo más moderno que había, la impresión directa. Ahora con lo de la inteligencia artificial y todo eso, mucha gente habla de que hay muchísimos trabajos que van a desaparecer. Pero yo veo que cada vez que desaparece un trabajo, aparece otro. Ustedes dejaron de trabajar en plomo y pasaron a trabajar en esto. ¿Qué tú piensas de eso? Dame una opinión de lo que tú piensas de eso. Eso todavía le faltan muchos años para desaparecer. Por mucha inteligencia artificial que haya, no va a desaparecer en todo este tiempo. Porque principalmente con la impresión OFSE es más factible porque tú puedes tirar más cantidades a menos costo. El costo va a variar porque todavía eso es muy costoso. Sí, pero una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, el trabajo de ustedes antes de sacar una hoja impresa es mucho el trabajo que hay que hacer antes de llegar ahí. Por ejemplo, tú tienes primero que pasar por diseño gráfico, que ya se hace en computadora, tienes que pasar por la plancha, tienes que pasar por preparar la máquina para trabajar, que también lleva su proceso. Pero lo que yo te quiero preguntar es lo siguiente: ¿qué sucede con la competencia brutal, que significa que tú tienes, por ejemplo, una máquina Konica Bichut digital, que tú tienes trabajo guardado ahí? Cuando viene nada más tiene que darle a un teclado, tírame 20 hojas, tírame 100 hojas, y esa otra cosa importante, que aquellos pueden tirar muy poca hoja. En esto, háblame de eso, de qué cantidades se puede tirar, y cómo funciona, para qué está pensado este tipo de máquina. Esto está pensado para cantidades. Y a la parte que aquellas máquinas digitales no pueden hacer, que son cantidades de tirado de 10.000, 5.000, 20.000 y cosas así. Pero lo digital no lo puede hacer, tiene que durar mucho tiempo tirando. Tú no vas a poner una máquina digital a tirar de 40.000 hojas, por ejemplo. No, porque el costo sería brutal. Exacto, entonces no valdría, tiene que ser una emergencia muy, muy dramática. Sí. Alguna vez se ha pasado porque hay, por ejemplo, una crisis y hay que comunicar a la sociedad casa por casa alguna cosa y hay que hacerlo para mañana. Bueno, ahí sí podríamos amanecer con una máquina de aquella trabajando. Pero si hay suficiente tiempo y hay condiciones, la lógica es este tipo de máquinas. Claro, en esto tú te baja el costo. Claro. Porque si tú tienes una X cantidad de tiradas, tú dices, pero ¿cómo la voy a hacer en digital? Si voy a gastar por lo menos 100.000 pesos cuando aquí la puede hacer con 30.000. Perfecto. Los costos de estos son infinitamente mucho más bajos. Mucho más bajos. Todavía le van a costar, todavía 30 y pico de años todavía. Aquí estamos mirando máquinas, estas son muy antiguas, estas son muy, muy viejitas. Esta, por ejemplo, una máquina que podría tener ¿cuántos años esta? Esa máquina que yo estoy viendo tiene 40 o 50. Por cierto, a ustedes los que están mirando este video, señores, esas máquinas no son así como lo estamos viendo. A esta le faltan tapas, le faltan algunas cosas que para trabajar en rapidez y darle mantenimiento que llevan se le quitan esas tapas, pero las máquinas no son tan feas como ustedes la están viendo así, ¿oyeron? Ok, entonces lo que quiero decirle es que tú me dices que esta máquina tiene 40 años y todavía sigue produciendo dinero, todavía sigue trabajando, y esta pequeñita todavía tiene más. Esta puede tener 50 años, 55. Santo Dios. Este es el tiempo de construcción de la máquina. Sí. Incluso hay máquinas de estas que te llegan a los 70. Algo interesante es que estas máquinas, para lo que ellas producen, realmente no son de tan difícil mantenimiento. Cada vez al menos mecánico de ellas, cada vez es increíble, señores. Esto es una cosa interesante. Esto es un trabajo artesanal. De alguna manera, lo más importante aquí es la experiencia de que está trabajando en la máquina. El que no sabe de esto la agarra y definitivamente no hace nada. Y para la gente que ya está con la computadora, que está en la impresión a diario en su casa, no pueden imaginarse que los talonarios, esas hojas que ustedes encuentran timbradas en las empresas, los contratos, todas esas cosas se hacen aquí, se hacen así, con estos procesos. Aquí ahora voy a terminar presentándole una guillotina de corte. Todos estos papeles se tiran en grandes cantidades y después de terminado,
terminan dándosele los recortes y ese tipo de cosas en este tipo de máquina que están ustedes mirando acá. Por ejemplo, esta es ya en una máquina moderna, bueno, moderna pero tiene más de 12 o 15 años, eso sí, pero ya son máquinas modernas, que ayudan a hacer un trabajo bastante interesante. Bueno, quise hoy hablar con ustedes de eso. Si les llama la atención este tipo de videos, déjenmelo saber, compártanlo con sus amigos, con su gente, y vamos a seguir haciendo cosas parecidas. Hasta la próxima.